el método autopsia psicológica es uno de muchos que se emplea en la investigación del suicidio, ¿ya? Hay metodologías de las más diversas, hay metodologías neurobiológicas, por ejemplo, que hay gente que se fascina con esas cosas y quiere investigar el neurotransmisor, el receptor de serotonina que está alterado en pacientes suicidas. Hay otras personas que investigan los factores económicos y sociales asociados al suicidio, que también son tremendamente interesantes e importantes. Otra gente que se ha dedicado a estudiar en qué difieren los pacientes suicidas de personas que no se suicidan, o sea, por ejemplo, si existe la, comillas, personalidad del suicida, ¿ya? Y así, qué rasgos, por ejemplo, pueden constituir factores de riesgo para suicidio en determinadas circunstancias. En fin, los puntos de vista y metodologías son muy variados. Algunos utilizan métodos neuroquímicos, otros entrevistas, por ejemplo, a intentadores, otros escalas clínicas a ideadores de suicidio. Es muy diverso lo que se ha hecho. Y este es uno de los métodos. Este lo que pretende es un método creado por un autor que se llama Schneidman, ¿ya? Quien se encontraba hace algunos años atrás investigando cómo diferenciar, por ejemplo, personas suicidadas de personas que hubieran muerto por causas accidentales. ¿Ya? A veces no sabemos si una persona falleció por suicidio o tuvo un accidente, se disparó el arma, se cayó por un promontorio, ¿ya? Entonces, él investigó este método, pensó, bueno, si investigamos los antecedentes de las personas que han cometido suicidio, esos van a ser especiales. Vamos a encontrar muchas claves ahí que apuntan a que esto puede haber sido un suicidio. En el fondo está partiendo esto de un supuesto, que es que el suicidio no acontece como un accidente, ¿ya? Sino que es producto de un proceso que se va desarrollando en el tiempo y que por lo tanto podemos rastrear en el pasado antecedentes o circunstancias, hechos que apuntaban a que esto que estamos viendo ahora, que una persona que falleció, es un suicidio. ¿Me entienden? Eso es en esencia el método de autopsia psicológica. Entonces fue acuñado por Schneidman, que estaba contribuyendo a determinar la causa de muerte en caso dudoso. Ahora este señor Schneidman es tremendamente importante en la suicidología. Hizo aportes, falleció desgraciadamente, hizo aportes muy relevantes, ¿ya? Permitió conceptualizar el suicidio de una manera muy operativa, que es lo que usamos hoy día, ¿ya? El campo del suicidio es un campo muy complejo, por lo tanto ha habido gente que ha venido de las ciencias sociales, como Durkheim, que acuñó el término anomia, ¿ya? Desde el psicoanálisis, que han postulado el suicidio como una autoagresión, desde los cognitivos, que plantean el suicidio como una respuesta originada en esquemas cognitivos negativos, desde los sistémicos, que plantea que el suicidio a veces es una maniobra de ordenación de un sistema. Hay un scapegoating, hay una persona que asume el rol de chivo expiatorio y con eso busca a veces la redención, digamos, por el sacrificio que hace a lo Cristo, digamos, que paga por los pecados de todos. En fin, había una gran variedad de teorías y de puntos de vista, y hay más todavía, y son muy interesantes, y algunos muy actuales. Kuznets dice que a final de cuentas, digamos, en la suma final, lo que pasa es que el suicida, la persona que se suicida piensa o estima en algún momento de su transcurso que es la mejor solución, y la única quizá, a una vivencia de dolor psíquico insoportable, ¿ya? Y que ven el suicidio la manera de salir de ese dolor psíquico insoportable. Entonces al dolor psíquico se puede llegar desde distintas direcciones y ahí influyen, claro, los factores sociales, las cosas que ha descrito el psicoanálisis, muy válidas, muy bonitas, los sistémicos, todos encuentran un lugar porque finalmente el paciente lo que está viviendo con la persona que se suicida está enfrentando un dolor que no encuentra otra manera de resolver. Si encontrar otra manera de resolver, y ahí está la labor de los que quieren ayudar, la persona no se suicidaría, porque ningún suicida es tan tonto para darse cuenta que está pagando el máximo costo. Es como cuando tú echas, a veces sirve decirle, usted está
a lo mejor echando a ojo a la casa, cuando a lo mejor esto se arregla cambiando una cañería, ¿me entiendes? Como es un poco la metáfora que uno, o usted está solucionando un problema que es transitorio mediante una solución, una medida definitiva. Claro. Entonces, eso fue Schneidman y tiene muchos libros muy lindos, uno que se llama La mente del suicida, tiene cosas de terapia, tiene escalas clínicas que miden el sufrimiento psíquico, ¿ya? Y vale mucho la pena, y además es de una humanidad que traspasa leerlo, ¿ya? A diferencia de muchos otros autores que son muy fríos, estadísticos, y qué sé yo, habla de sus pacientes, ¿ya? Y eso tiene un valor enorme. Entonces ese fue el propósito original, contribuir a determinar la causa de muerte. Y se basaba desde el comienzo fundamentalmente en la entrevista clínica a cercanos del fallecido. Todos los estudios en autopsia psicológica tienen al menos eso. Yo me he leído centenares, hay metaanálisis de 5.000 autopsias hechas en Europa, en fin, hay de todo en esto, ha habido mucho trabajo. Algunos agregan a esto otras cosas, pueden agregar, por ejemplo, los antecedentes financieros de la persona que se suicidó, pueden agregar hasta las notas escolares, se hace unas carpetas en que están hasta las notas de colegio, ¿ya? Pueden estar los antecedentes clínicos de otros médicos o personal de salud, profesionales de salud que lo hayan diagnosticado, entrevistado, en fin. Pero esto es lo más importante, la entrevista clínica. O sea, no hay autopsia psicológica que no tenga una entrevista a los proxies, que se llama. Proxies son los que hablan por el suicidado. Van a hablar como si fueran el suicidado. Por eso que es importante que esa entrevista se haga con una persona muy cercana que lo conociera. Y ahí normalmente se abre un montón de preguntas, bueno, el que sea tan cercano, la verdad también que esa entrevista esté sesgada por la calidad de la relación que tenía con el que se falleció. O sea, ahí entran las dificultades de este método. Lo que supone es que con estos datos vamos a poder evaluar el estado mental y la conducta en el periodo anterior a la muerte, que es lo que nos interesa. ¿Cómo estaba esta persona antes? ¿Ya? ¿Qué pasó el día antes? ¿Ya? Además de la cercanía del proxy con el que falleció, que es muy importante, el nivel de cercanía también es importante, cuánto tiempo antes de la muerte lo vio por última vez. Ya en el trabajo que vamos a ver un rato después, que hicimos en la cuarta región, tuvimos la suerte que muchos habían conversado con quien se suicidó el mismo día. ¿Ya? Había uno que había hablado con él hacía 3 meses. Tiene menos valor la información, naturalmente, que si además estuvo ese mismo día, ¿ya? Con el fallecido. Entonces, cuando empezaron a aparecer datos utilizando esta técnica, la gente empezó a decir, oh, es tan sencillo esto en el fondo y tan importante lo que podemos tener, ¿ya? Porque se puede contrastar. O sea, si hemos entrevistado al proxy de un suicidado, a la señora del suicidado, la esposa de él, y tenemos duda de que la información que nos está dando puede estar muy teñida emocionalmente, porque a lo mejor tenía una pésima relación con quien se suicidó, puede ser, ¿no es cierto? Tenemos la posibilidad de entrevistar a otra persona, a un hijo o a un hermano, ¿ya? Y ahí podemos entonces también ver cómo pueden hacer cosas muy interesantes. Por ejemplo, yo trabajé también en una tesis que hizo gente de la Universidad de Valparaíso, en que ellos lo que querían investigar era cómo reaccionan los cercanos a un fallecido por suicidio. O sea, tenemos Juan, que se suicidó, me interesa saber si todos reaccionan igual. O sea, a lo mejor la mujer piensa que fue un desgraciado, que fue un irresponsable. A lo mejor el padre piensa que fue un malagradecido, porque tuvo todo lo que se le quería. A lo mejor el hermano piensa que fue un héroe, ¿no es cierto?, que fue un valiente. Otro puede pensar que fue un cobarde completo, ¿ya? Entonces fueron construyendo una especie de red, de grilla, digamos, de el tipo de relación que tenía este suicidado con distintas personas de su medio. Y muy interesante lo que pareció. Ya, entonces ese es el Barraclough, por ejemplo, uno de los primeros trabajos del año 73, encontró que casi todos los suicidados estaban mentalmente enfermos al suicidarse. ¿Ya? No encontró casi nadie sano. Y esto entró ahí a una discusión, a dirimir una discusión que era muy larga, que es que o todos los suicidas están locos, porque nadie que esté bien se suicida,
o por el contrario, la inmensa mayoría están sanos y el suicidio es una perfecta respuesta de una persona completamente sana. ¿Ya? Y hay ejemplos de personas sanas que se han suicidado. Y existe el suicidio racional también. ¿Ya? O sea, también hay suicidios en sanos. También suicidarse puede ser una opción racional. ¿Ya? En el libro que sacamos de suicidio el año antepasado, hay un trabajo del doctor Berríos, que es de Oxford, que se llama suicidio racional. Y él coloca casos de suicidio racional, personas que están con enfermedades, en fin. Pero vamos a ver también en el trabajo nuestro, que la inmensa mayoría, en el mundo occidental, en lo que nosotros conocemos como mundo occidental, Europa, Latinoamérica, Norteamérica, la gran mayoría de los pacientes suicidados presentan un trastorno psiquiátrico al momento de suicidarse. ¿Ya? Ahora, China está haciendo mucha autopsia psicológica. China ha tenido un problema de aumento del suicidio, especialmente en mujeres. En China se da una paradoja que no se había dado en ninguna parte, que también dirime una discusión. Se pensaba un tiempo que el suicidio es asunto de varones y el intento asunto de damas. ¿Por qué? Supuestamente los hombres son más racionales, las mujeres son más emocionales. Es puro prejuicio, ¿ya? Y obviamente se tiene que matar a un hombre porque está más decidido, son más agresivos. Pero en China se suicidan más mujeres que hombres. ¿Eso quiere decir que las mujeres chinas son más agresivas, que tienen los cromosomas al revés? ¿Cómo es la cosa? ¿Por qué se suicidan más mujeres en China? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Qué pasaba en China? ¿De dónde sacaste eso? Qué interesante. Porque tenían un régimen, no sé si actualmente lo tienen, en que tienen que pagar como un impuesto si el primer hijo era, o sea, podían tener un solo hijo, creo. Claro. Y después tenían como que pagar un impuesto si nacían. Claro, esa es una parte de la explicación, que en el mundo oriental, en la India y en China, tener una hija mujer que es un problema. Mejor tener hijo hombre, que van a trabajar y no van a tener más descendencia. Pero además lo que pasó en China fue que con la industrialización que ha habido estos últimos 30 años, que es una industrialización tremenda, porque los tipos arman un complejo industrial en qué sé yo, en el sur de China, cualquier parte, y trasladan, ahora el primer semestre del próximo año se van a trasladar como 500.000 personas de una zona a otra, porque se instala un complejo industrial, y esa otra parte ya está perdida. A los chinos ya no les interesa la agricultura, les interesa ganar más plata haciendo autos, haciendo jeeps. Lo hacen mejores que los gringos, lo hacen mejores que los japoneses y más baratos. O sea, los chinos van a ser son ya la potencia, están en guerra comercial con los norteamericanos, o sea, por algo. Pero ¿qué ha significado eso? Traslado de centenares de miles, millones de personas. Eso es mucha gente. Son miles de millones estos gallos. ¿Ya? Eso significa que la estructura social se rompe completamente. La estructura social china es una estructura muy conservadora, a pesar del comunismo, siguió siendo siempre muy Confucio. ¿Ya? El mundo de Confucio es un mundo conservador, ordenado, de respeto a los hombres, machista, y de respeto a los viejos. ¿Ya? Es una organización piramidal, en que caben, como hay novelas interesantes escritas por chinos, hombres, esposas y concubinas. ¿Ya? Y todo ordenadito. Y nadie queda botado. Todos saben su lugar. Nadie osa ocupar el lugar de otro. ¿Ya? Y todo el mundo ahí muy contenido y esta estructura se hacía cargo de esa persona, de todo, digamos. Nadie queda botado. Pero con esto que los maridos se van para allá, las mujeres la mandan a una hilandería que se armó en tal parte, que está haciendo ropa, digamos, que van a mandar a Chile, blue jeans, precioso, ¿ya? La familia se rompe. Y la ruptura de la familia provoca suicidio. Y se suicidan muchas mujeres. Y se suicidan con métodos altamente letales, lo cual también no andan haciendo intentos, están suicidándose. ¿Y qué método letal? El que usa mucho el carbón. Hay mucho carbón. ¿Sí? Un bracerito y monóxido de carbono y se mueren. Entonces, China hay mucha investigación porque el suicidio es un problema muy grande. Entonces, en el mundo occidental el suicidio de una persona sana es un evento raro, pero en China lo que se está viendo es que el suicidio está menos asociado a enfermedad mental que en Occidente. En Occidente el suicidio es un tema individual, en general. Se suicida en la noche,
¿ya? A veces planifican suicidio con mucho tiempo. ¿Ya? En el mundo oriental, que son sociedades mucho más colectivistas, en que hay mucho más contacto entre las personas, la gente también, pero hay mucho más contacto interpersonal. El suicidio frecuentemente es desencadenado por humillaciones, por peleas, por rechazos, por situaciones interpersonales duras. ¿Ya? No significa que eso no sea en Occidente, pero el peso de los factores psicosociales aparentemente es más intenso en el mundo oriental que en el mundo occidental, en que el suicidio es más bien individualista. ¿Ya? Y por eso tiene más que ver con la enfermedad mental, que la enfermedad mental es lo más individualista que existe. Cuando la gente está mal, se desconecta, ¿o no? Claro, yo tengo a veces pacientes hospitalizados en las clínicas, entonces llamo, ¿cómo estará la señora Luisa? Pregunto, ¿está mejor, doctor? ¿Está más conectada? La gente sale de sí misma, ¿ya? Yo la hospitalicé porque tenía una ideación suicida, estaba que se suicidaba en cualquier momento. Bueno, entonces, eso es bien importante. Y nosotros quisimos probarlo en nuestros pacientes, en pacientes chilenos. Hicimos estos 2 trabajos de autopsia psicológica, vamos a ver qué es lo que encontramos en Chile. ¿Somos más como orientales o más como occidentales? Enfermedad mental fueron encontrando todos estos autores, miren las cantidades, muy altas. Cábana, este es un trabajo súper importante, porque es un metaanálisis de miles de casos. ¿Ya? Que son, metaanálisis son estudios de investigación que se basan en estudios anteriores. Entonces, cada estudio son 100 casos, aquí juntan 10.000. ¿Ya? Porque meten 150 casos, 150 estudios. Obviamente tienen que ver la calidad de los estudios para ingresarlos, qué sé yo, pero así es. Otra fuente de información, aparte de las entrevistas, son las fichas policiales, las fichas clínicas, que se pueden conseguir. En Chile esto es re difícil conseguirlo. Documentos legales y financieros. Está en quiebra el señor, está en quiebra. Calificaciones escolares, informe de autopsia o información toxicológica. Ya en el servicio médico legal pueden evaluar si habían sustancias en la sangre, ¿no es cierto?, venenos o fármacos que pudieran haber contribuido. Y notas suicidas, esto es muy importante, los escritos. ¿Ya? No todos los suicidados dejan escritos. Más o menos como el 30-50% de quienes se matan dejan una carta de despedida, ¿ya? Que a veces son varias cartas. ¿Ya? Pero cuando está, esto apunta mucho a que esto fue un suicidio. ¿Ya? Y nosotros publicamos un trabajo en la Revista Médica de Chile de un caso en que el problema era determinar si esta persona había muerto de muerte natural o de suicidio. ¿Ya? Existe en la medicina el derecho al rechazo al tratamiento. ¿Ya? Todos nosotros podemos en un momento rechazar el tratamiento, pero el rechazo al tratamiento puede ser una forma de suicidio también. Entonces, ¿cómo saber si un rechazo a tratamiento es completamente legítimo? O sea, sí, porque hasta cuándo de seguirme haciendo tal cuestión que no me mejora nada, qué sé yo. ¿Hasta qué punto puede ser un rechazo legítimo? ¿Hasta qué punto un suicidio? Ese caso era una señora, entonces ahí lo que pedían era eso, por favor ayúdenos a saber qué fue esto. Era una paciente que estaba en un tratamiento, tenía una insuficiencia renal, estaba en diálisis, ¿ya? Ella no se podía trasplantar, o sea, su tratamiento era diálisis, por muchos años, ¿ya? La señora se había ido quedando sola, había perdido un hijo por SIDA, y estaban las empresas comerciales, en las cuales ella había comprado cosas para su hijo, cuando su hijo estaba enfermo, estaba endeudada, y tenía amenaza de, ¿cómo se llama cuando llegan a tu casa y te quitan todo? De embargo. Ahora, afortunadamente no le podían quitar la cama, porque la ley dice que te pueden embargar todo menos la cama. La cama es lo único inembargable. ¿Ya? Entonces, ella le ha dicho a los amigos que esta cama es de oro, mandé a hacer una cama de oro, toda la plata la metí en la cama. Pero bueno, finalmente esta señora, algunos años atrás, había abandonado la diálisis. Y en este caso eso fue lo que hizo. Invitó a su hijo, el que le quedaba, el otro había fallecido por SIDA. Ella había sido bailarina de variedades. Había bailado en el Bim Bam Boom por todo el mundo, según lo que le contaba todo el mundo sabía. Tenía fotos de la revista Bea.
¿Se acuerdan de la revista Bea, antes se veía mucho? La revista Arcilla, le salía esta mujer así como la joya del Pacífico, así, preciosa. A mí me la mostró el hijo, me llevó esos recortes, una mujer linda. Pero claro, aquí ya está viejita y sola, viviendo sola y deprimida. Y ya había abandonado 4 o 5 años antes un día el tratamiento y la rescataron. Fue el hijo a verla, que mamá, que no has ido, que sea. Una diálisis tiene que ser cada 3 días. Ya ella estaba con diálisis cada 3 días. O sea, perdón, 3 veces a la semana. Si ya falla una diálisis puede morirse al día siguiente porque estaba con insuficiencia renal terminada, o sea, no tenía riñones. ¿Ya? El riñón era el equipo de diálisis. Y ella invitó al hijo a que la fuera a ver un día domingo y dice que la encontré demasiado bonita, demasiado arreglada, había comprado comida rica para que comiéramos. Yo le dije, pero mamá, no puedes comer tanta pizza. Y ella dijo, mira, alguna vez tengo que comer lo que quiero, ya me hago 2 diálisis, ya 3 diálisis más, ¿qué tanta cosa? La cosa que, claro, él se fue, pero la notó extraña a ella. Y al día siguiente, subsiguiente, le avisaron que no había ido, cuando fueron para allá había fallecido y habían varias cartas escritas. ¿Ya? O sea, fue un suicidio. Hubiera sido un abandono de tratamiento completamente legítimo si hubiera estado en malas condiciones. O sea, cuando los pacientes están en malas condiciones, por ejemplo, un cáncer multimetastasiado, irrecuperable, el paciente puede llegar a un acuerdo con el médico de no más tratamiento. Y eso es considerado un abandono de tratamiento legítimo. Pero el caso de ella estaba muy bien físicamente. Lo que faltó en ella fue ayudarla desde el punto de vista salud mental, probablemente, haberla ayudado. Como ahora se hacen las cosas, hay centros de diálisis en que los pacientes los mandan a actividad física, hay grupos de terapia, diversas actividades que los pacientes no están solamente botados en su departamento, como ella sola esperando que le tocara el miércoles para ir a la diálisis, que era la única cosa que hacía, el resto ver tele, ¿no? Una vida muy limitada. Entonces aquí hubo nota suicida, ella decía justamente de que no sentía que tenía mucho asunto seguir viva porque la vida la estaba acorralando, le iban a llevar hasta todas las cosas, llegaban estos días, el embargo, y ella decidió irse. Para irse, sencillamente abandonó la diálisis y además encontraron toxicológicamente dosis importantes de clonazepam y de tranquilizantes en la sangre. Me parece que además se ayudó con una intoxicación con benzodiazepina. Bueno, a partir de eso esta persona ingresó a tratamiento, el hijo también estaba bastante afectado, esto había ocurrido hacía como 15 a 20 días. Había un duelo muy difícil ahí. A ver, entonces, si vamos como sacando la cuenta finalmente en los trabajos de autopsia psicológica y los metaanálisis, sobre todo, vamos a encontrar entre 81 a 100%. Trastorno del ánimo, aquí están todos metidos, 30 a 90%. Es la primera entidad. La primera entidad que vamos a encontrar es esa. La segunda entidad en general es abuso de dependencia al alcohol. Y eso es bien importante porque a veces si sumamos esto, más esto, por ejemplo, en los casos que tenemos nosotros, nos sumamos esto y nos queda como 150%, quiere decir que hay comorbilidad, que hay pacientes que tienen las dos cosas. Y se piensa que la comorbilidad es muy importante, porque especialmente con abuso, con alcohol o sustancia, ¿ya? Pues una persona está deprimida y además está abusando de alcohol, es mucho más fácil que llegue al suicidio. Por varias razones, porque el alcohol empeora el estado clínico y además porque el alcohol habitualmente está presente en el suicidio. O sea, cuando hacemos autopsia a pacientes suicidados, encontramos que más del 50% de los suicidados al momento de suicidarse estaba con bastante alcohol, había tomado bastante alcohol, una botella de pisco antes de hacerlo. Esquizofrenia es poquito, lo que pasa es que la tasa basal de esquizofrenia en la población es baja, entonces obviamente aquí también se refleja una tasa baja. Trastornos de ánimo son mucho más frecuentes. Trastorno de personalidad 0,57, puede ser, nosotros vamos a ver qué es lo que encontramos. En general, casi el 100% de los pacientes tienen entonces un trastorno psiquiátrico al fallecer. Ahora, esto se ha hecho de 20.000 maneras al derecho, al revés y todo, porque la gente ha dicho, bueno, obviamente es re fácil
suponer, o sea, si partimos con el prejuicio de que por matarse hay que estar mal, entonces es re fácil que el investigador se sesgue y encuentre que está mal. O los familiares del suicidado tratan de justificar, como el suicidio produce culpa en la familia, como no estuve, no, que estaba muy mal, o sea, estaba más allá del alcance de la ayuda. Entonces, claro, eso es algo que siempre ha estado rondando, siempre ha estado, es como la pesadilla del investigador en autopsia psicológica, que esté sesgando resultados, y que todos estén sesgando, pero la verdad es que se han hecho varias contrapruebas, qué sé yo, interrogando otros proxies, o bueno, hay bastantes maneras como se ha hecho, y finalmente pareciera ser de que son bastante fiables, esta información es fiable. Entonces, ¿dónde íbamos? Entonces la autopsia psicológica apunta a investigar los factores de riesgo que pueden haber conducido al acto suicida, ¿ya? Los primeros trabajos eran trabajos como el que hicimos, como el que vamos a ver ahora en la cuarta región, que sencillamente estudiamos un número, una cohorte de pacientes suicidados, ¿ya? Eso es lo que llamamos estudios de primera generación de autopsia psicológica. Los de segunda generación son en general estudios controlados, ¿ya? En que tenemos un control. Por ejemplo, comparamos una muestra de pacientes suicidados con una muestra de personas que murieron por accidente, ¿ya? O una muestra de pacientes suicidados con una muestra de pacientes psiquiátricos que no se han suicidado. Yo le voy a mostrar, el último trabajo le voy a mostrar un estudio controlado, ¿ya? Esos son obviamente de mejor nivel, pero generalmente se parte por estudios como los que estoy hablando de primera generación, ¿ya? Hay otras de tercera generación, ahora, bueno, ahí siempre podemos complicar un poco más las cosas, ¿verdad? Nos basamos en una meticulosa recolección de información de parientes y amigos de la víctima, ¿ya? Aquí está toda la discusión, ¿cuántos informantes? Mejor uno, mejor dos, mejor tres. No hay solución a eso sencilla. A ti te dan plata, a nosotros nos dieron X cantidad de plata para el trabajo, para la investigación, no tenemos un peso más. Alguien tiene que hacer la entrevista, hay que pagar por la entrevista. Tú no puedes mandar esclavos a hacer la entrevista. Entonces tienes 40 suicidados. ¿Tienes plata para pagar 120 entrevistas? ¿Puedes justificar 120 entrevistas ante el Fondesit, ante el CONICYT? Haga 40, ¿para qué quieres 120? Es que puede que sea mal informante. Bueno, pues es un caso. O sea, se crea otro problema. Si tienes dos entrevistados y te dan información discrepante, ¿a cuál le crees? Tienes que tener un tercero para que ese empate. Entonces, siempre va a haber problemas en eso, ¿eh? Pero, de todas maneras, nos ha dado mucha información. Su propósito es contribuir al desarrollo de estrategias preventivas. Esa es el único gran objetivo del estudio de la suicidología. Entonces, una cosa que es importante es que podamos estudiar los factores de riesgo que pudieran estar presentes en estas personas que aumentaron o sea, que tienen que ver con el desenlace que hubo. Y los estudios de diversa naturaleza que hay sobre factores de riesgo y protectores, en general es como esto lo que está más establecido, ¿ya? Los factores de riesgo principal es la presencia de intentos de suicidio en el pasado, ¿ya? Un intento de suicidio en el pasado aumenta 40 veces la probabilidad de un suicidio, 40 veces, o sea, 4000%, ¿ya? Y eso puede ser mayor aún en el periodo inmediato después del suicidio, el primer mes después del suicidio, después del intento, ¿ya? Ahora, a la larga, como el día 12% de los intentadores se suicidan. Hay gente que dice día 20, 5 a 15, pero estoy diciendo día 12%. De lo que he leído es como lo que me ha ido quedando. Pero hay gente que ha estado estudiando, poniéndole más detalle a esto, y se ha preguntado, bueno, ¿todos los intentos son iguales? ¿O tenemos intentos que pueden tener más probabilidad de terminar en suicidio? Pues día 12% igual es súper harto, ¿ya? Entonces,
algunos estudios hechos, por ejemplo, en países escandinavos, que tienen muy buenas estadísticas, han estudiado 40.000 suicidios, intentos de suicidio. O sea, tipos tienen capacidad, 40.000 intentos de suicidio. El intento de suicidio es de notificación obligatoria, por lo tanto queda en registro por 20 años. Ya 30 años pueden estar ahí. Y después ven la mortalidad por suicidio que tuvieron. Siguieron a estas personas, metieron el root, vieron qué pasó con esa persona. ¿Ya? ¿Qué es lo que encontraron? Que aquellos que habían hecho intentos violentos, ¿qué es lo que es intento violento? Todo lo que no sea pastillas o inhalación de gas es considerado violento. ¿Ya? Lanzarse a un ferrocarril, tirarse de una ventana, colgarse, dispararse, todos son métodos violentos. Y ahí la cosa cambia. Cuando tú tomas métodos violentos, la posibilidad de un suicidio, que dijimos que en general es día 12%, en ese grupo aumenta al 50%. ¿Ya? Y la otra cosa importante es que además el suicidio en esos casos es bastante próximo, bastante pronto, dentro del año. Dentro de los 12 meses siguientes al intento ocurre la mitad de esos que se suicidan. Tenemos entonces 100 que se intentaron colgar, por así hacerlo sencillo. De eso, la mitad se suicida. Y la mitad de eso lo hace dentro del año. ¿Ya? O sea, 100 colgados, 50 se mueren y 25 muy luego. Entonces, todas esas cosas son datos que van aportando este tipo de investigaciones. Lo primero, la suicidalidad, los trastornos psiquiátricos. Dijimos como 90% o más por ciento tienen un trastorno psiquiátrico. Y además estas otras cosas. La gente que se suicida en general lo está pasando mal. ¿Ya? Está viviendo situaciones agraviantes de diverso tipo. ¿Ya? Es rara la persona que se suicida pasándolo bien. ¿Ya? La gran mayoría lo está pasando mal, está pasando cosas negativas a nivel interpersonal, a nivel de su salud física. ¿Ya? Además, junto con estos eventos negativos, se perciben con poco apoyo social, se sienten solos. ¿Ya? El bajo apoyo social es un factor de riesgo suicida. ¿Ya? Hay estudios que han demostrado cómo el abandono, por ejemplo, puede traducirse en suicidio, y la soledad es un factor de riesgo suicida. Así, no es verdad eso tan romántico, típico, he hecho una broma, típico psicólogo, no, hay que estar solo un tiempo, hace bien, porque uno se encuentra. Uno critica a veces, se separó y a los 6 meses está con pareja, debería ser quedado solo un tiempo. La verdad es que la gente acompañada lo pasa mejor en la vida, tiene más salud. Y aquí está muy claro, bajo apoyo social se asocia a suicidio. Enfermedades médicas. Antes el SIDA era una enfermedad muy asociada a suicidio, después como el SIDA se ha ido normalizando, por así decir, hay tratamiento, hay menos estigma, mucho menos. Pero hay otras enfermedades que sí aumentan el riesgo de suicidio. Esclerosis múltiple, enfermedades neurodegenerativas, la epilepsia y otras por ahí, enfermedades que producen deformidad, enfermedades que producen dolor, pueden producir suicidio. Pero el cáncer no, poco, muy poco aumenta el riesgo. Y en general cuando pacientes con cáncer se suicidan estaban deprimidos, estaban con bajo apoyo social. Así que cuando ustedes ven un paciente con cáncer que está con idea suicida, no es por el cáncer, ¿ya? Es porque está deprimido. Ahora, obviamente el cáncer puede ser un factor de riesgo de depresión, pero no es suicidio. ¿Ya? Entonces, no es comprensible que un cáncer se mate, para nada. O sea, mis amigos oncólogos me dicen que los pacientes oncológicos se aferran a la vida y andan todo el día leyéndose la terapia que apareció en Nueva Zelanda, comiendo, qué sé yo, alas de murciélago mezclado con plátano, y parece que sirve eso. ¿Y por qué no tomar bicarbonato? Y toda la locura de bicarbonato. Ustedes ven en internet, los pacientes oncológicos andan pendientes de que pueda ayudarlo a vivir más, no están buscando suicidarse. ¿Ya? Eso es importante. El trauma infantil es un factor de riesgo súper importante que también se ha investigado en autopsia psicológica. Y es uno de los grandes validadores de que el trauma infantil puede aumentar el suicidio. ¿Qué trauma infantil? Negligencia, abuso físico, sexual, abuso psicológico. También existe el abuso psicológico. Ya tenemos un caso de abuso psicológico.
que si hay tiempo después se lo voy a contar, abuso económico, ¿ya? Se separan, reciben una pensión alimenticia, la madre, o quien quedó con el niño, el padre, y el padre le roba la pensión alimenticia que es para el niño, para usarla en sus fiestocas, en su salida, en sus propias cosas que le interesan. El niño lo tiene en un colegio pésimo, y el papá, supongo, se gasta la plata en ropa, ¿ya? Porque él maneja el dinero. El niño tiene 4 años, supongo. Y como soy además, soy perito de tribunales, entonces me toca frecuentemente eso, y a una persona hace poco le quitamos la tuición. Era un hombre que había peleado, había hecho un juicio hacía 3, 4 años para quitarle los cuidados personales a la mamá, y habían indicios por parte de hermanos de que este caballero tenía en pésimas condiciones a esta hija y en el fondo le robaba el dinero. O sea, el dinero no es para el papá, el dinero es para el niño, la pensión alimenticia es del niño, ¿ya? Y devolvimos nuevamente, la mamá tampoco estaba en condiciones de hacerse cargo, quedaron los abuelos con los mejores padres, y el niño está bien ahora. Bueno, toda forma de abuso físico, sexual, emocional o psicológico aumenta claramente el riesgo de suicidio, ¿ya? Y de un suicidio además temprano, ¿ya? O sea, cuando vean jóvenes de 14 años o de 13 años cometiendo actos suicidas, pregúntense, y hay un autor muy importante que se llama Brent, que es inglés, que ha dicho, busquen abuso en esos casos. El abuso produce un tipo de conducta suicida muy precoz y cuyo riesgo es de toda la vida, además. O sea, se va a presentar no solamente en la etapa juvenil. Factores genéticos familiares, obviamente que sí. Hay familias donde ha habido muchos suicidios. Los Hemingway se suicidaron casi todos, por ejemplo, y uno ve cada cierto tiempo suicidio donde hay claramente una línea familiar. Factores psicológicos de personalidad también se han investigado mediante autopsia psicológica y, por ejemplo, se hizo un estudio hace un tiempo atrás que se comparó depresivos no suicidados con depresivos suicidados y se vio que los depresivos suicidados tenían mucho más antecedente de conducta violenta en general, agresiva, impulsiva, que los otros. Entonces parece ser que esos rasgos también confieren riesgo. Ciertos estilos cognitivos también han sido investigados, la tendencia a la desesperanza, la tendencia al pensamiento dicotómico, son buenas o malas, soy valgo o no valgo, etc. Y hay muchas otras que no podemos, la rigidez cognitiva, la dificultad en la resolución de problemas interpersonales. Y una cosa muy interesante que encontraron los holandeses es la incapacidad de pedir ayuda. Los suicidas no piden ayuda. Muy frecuentemente se quedan acachados con problemas tremendos sin pedir ayuda jamás. Piensan que los demás no quieren ayudar. Piensan que a la gente no le gusta ayudar. Ahora, yo creo que es al revés. A la gente le encanta ayudar. A mí me pasó anteayer que me perdí en unas calles, estaba haciendo una capacitación fuera de Santiago y tenía que llegar al lugar y habían cambiado todas las direcciones y andaba perdido. ¿Dónde queda toda la ciudad de Bernardo Higgins? ¿Dónde está la Alameda? Y le pregunto a una persona y me dice, tiene que caminar 2 cuadras para allá. Y aparece otro, no le haga caso, yo sé mejor. Y de repente me di cuenta que había 4 personas tratando de ayudarme. Entonces, te quedas botado en el auto y pides ayuda para que te empujen, sale debajo de las piedras gente para ayudarte. O sea, sin embargo, estas personas piensan que la gente no quiere ayudar y por las razones que sean no piden ayuda, y ese es uno de los problemas que tienen, que es la percepción de que los demás no están para apoyarlo a uno, que uno no va a obtener lo que necesita de los demás, ¿ya? Comillas, hay que arreglársela solo y todo eso. Factores demográficos, bueno, la edad es un factor importante. En nuestro país todavía los varones tienen 4 veces más suicidio que las mujeres, y hay otras cosas más. Bueno. Factores protectores están en verde y están con flecha gorda, porque los factores protectores son muy poderosos, y de hecho por eso que a pesar de todo la mayor parte de la gente no se suicida, ¿no es cierto? Vivir con hijos, el embarazo también ayuda. Raro que una mujer embarazada se suicide, también las hay, pero raro. Responsabilidad por otro. Por eso que a veces en terapia es bueno, adolescentes especialmente, que cuiden un gato, por ejemplo,
o cuiden un perrito, porque eres importante. La espiritualidad no significa X o Y o Z religión, significa una visión espiritual de la vida, ¿ya? La espiritualidad actúa como un buffer, como un amortiguador de las inevitables dolores de la vida. Una percepción de estar satisfecho personalmente con lo que se ha logrado. Una evaluación de la realidad que permita decir qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede. La capacidad para afrontar y resolver problemas. Los pacientes, los suicidas hay evidencia que resuelven mal problemas. Son pasivos, son evitativos. Y cuando los problemas se les vienen encima, tampoco piden ayuda, recurren a un método que se llama un método impulsivo desordenado de resolver el problema, que generalmente crea más dificultades que lo que resuelve, ¿no es cierto? Y eso lo vemos, ¿no es cierto? Las cosas que uno deja para el final. Y el apoyo social percibido, la falta de apoyo, lo colocamos aquí como un factor de riesgo. Bueno, tener una sensación de apoyo es un factor protector de suicidio. Por eso cuando yo les pregunto a los alumnos cuál es la estrategia más rápida para reducir el riesgo de suicidio de alguien, no es dar medicamentos o van a actuar, no es ir al médico, eso puede ser la otra semana, no es ir al psicólogo, las relaciones terapéuticas pueden ser buenas, regulares o malas, lo sabemos, ¿ya? ¿Qué es lo que más sirve? Apóyelo, acérquese, diga, estás mal, yo te voy a acompañar, no te voy a dejar solo un momento del día. Eso es lo que más protege del suicidio. Y lo demás, todo después. La serotonina, el litio, que es la clozapina, que es la interpretación correcta del complejo de Edipo. Eso es nada en el momento de los que hubo. Si mañana tu hijo, o el fin de semana tu hijo, tú te das cuenta que está mal, te llama un compañero de curso y dice, oye, el Luis está mal, de que peleó con la tal, digamos, anda hablando de que quiere matarse y toda la cosa. Tú lo que tienes que hacer es decirle, he sabido que estás mal. ¿Quién te dijo? No pienso decirte. Un pajarito me contó, como mi mamá me decía cuando chico yo, me dijeron que te fue mal en la prueba de castellano. No, mamá, sí, te fue mal. ¿Y cómo sabes? Un pajarito me lo dijo. Nunca supe quién era el pajarito, pero el pajarito sabía todo lo que me pasaba. Pero eso me hacía sentirme bajo su control. Y eso era bueno para mí. En el fondo me gustaba. Entonces, ya. La alianza terapéutica, el apoyo social. La alianza terapéutica, bueno, claro, el apoyo, entre comillas, profesional que damos, ¿no? Entonces, esto nos ha servido en muchos de estos estudios, que es como una especie de framework, como un marco de trabajo, como un esquema como para entender esto. Nosotros hemos hecho, por ejemplo, trabajos sobre el suicidio en adolescentes, a este nivel, como investigando qué factores sociales y económicos pueden tener que ver con el aumento del suicidio juvenil. Publicamos un trabajo que nos quedó bien interesante. Si hay tiempo al final, les voy a contar algo de eso. Los factores sociales van a generar diversos eventos estresantes o no para los jóvenes. Supongamos, si hay una crisis económica en el país, eso va a redundar sobre la familia y va a redundar sobre las oportunidades que los adolescentes van a tener, ¿no es cierto? Entonces van a generar eventos estresantes, ¿ya? Y también se producen alteraciones anímicas u otras patologías psiquiátricas que después están relacionadas a esto o pueden ser independientes. Pero de todas maneras, la unión de estas cosas, de eventos de la vida y de las patologías que puedan generarse, esto va a dar origen, en muchos casos, a lo que se llama ideación suicida. Idea suicida. La ideación suicida es frecuente. Hay estudios que encuentran que el año pasado, por ejemplo, el año anterior, el 20% de los jóvenes puede haber tenido idea suicida, ¿ya? Por lo tanto, ese no es el problema. El problema es acá. Para que una persona con ideación suicida tenga un intento de suicidio, no basta con estar deprimido. Además, probablemente va a haber mayor impulsividad, eso lo dijimos que estaba demostrado, al comparar suicidados con no suicidados por autopsia psicológica. Y la impulsividad, ¿cómo se puede aumentar experimentalmente? Con pisco. ¿Quieres que alguien se ponga impulsivo? Dale pisco.
Y además, y si quería además, para que se ponga más impulsivo, mezcla el pisco con pasta base o con cocaína. Ahí va a tener lo más impulsivo todavía, y se puede poner hasta violento y duro. Y hay muchos crímenes que ocurren bajo esa condición, ¿verdad? Y suicidios también. O sea, le das de eso. Si además le empieza a ir cada vez más mal y hay mayor pesimismo, desesperanza, constructo muy importante de la suicidalidad, la desesperanza, el hopelessness, ¿ya? Que puede llegar hasta la desesperación, ¿ya? Si además hay acceso a métodos letales y hay un arma en la casa, está demostrado que las familias donde hay armas, casas donde hay armas y más suicidios en jóvenes. Estados Unidos está demostrado, Estados Unidos puede haber Oklahoma, donde la gente puede tener hasta un tanque en la casa que se lo va a comprar a la esquina, y a lo mejor al lado hay un estado donde hay restricción de armas de fuego. Y tú vas a ver, donde hay liberalidad en el arma de fuego hay más suicidio, más homicidio. No wonder, obvio, ¿no? Eso no puede ser de otra manera. Y por último, limitación. Sabemos que hay mucho suicidio que ocurre como suicidio en clusters, ¿ya? Como pequeñas epidemias de suicidio. Y especialmente, pero no solamente, porque yo lo he visto y hemos trabajado en epidemias en adultos, ¿ya? En campesinos de la sexta región, pero más frecuentemente sean jóvenes, ¿ya? En colegios. En Arica hace 2 años, por videoconferencia, manejamos una situación en un colegio, se produjeron 2 o 3 suicidios, y se produjo un suicidio también en la universidad que está ahí cerca, y todo mal. No sabían cómo manejarlo. Yo te diría, todo mal. ¿Todo mal qué significa? La prensa abusiva, no solamente informando, abusiva. O sea, la prensa, donde se lanzó uno de los chiquitos, había una cámara puesta todo el día y toda la noche mostrándola. O sea, ¿qué querían? Fue como el efecto que tuvo las Torres Gemelas, que fue súper iatrogénico, todo el día pasando estas imágenes. Bueno, acá, todo el día mostrando el método. Esa es una de las maneras como no se debe publicitar el suicidio, mostrando los métodos, mostrando que es tan fácil. Además, el colegio lo que hizo al día siguiente que se supo esto, les dio día libre. Segundo error. ¿Qué hacen? ¿Los papás dónde van a estar ese día? Trabajando. No pueden faltar porque... Y les dieron día libre. Los cabros estaban en la calle, conversando. Lo que tenían que tenerlos ahí adentro y hacer lo que hay que hacer. Reuniones por curso, ayudar a la descarga emocional, ¿no es cierto? Duelo compartido. Bueno, todo mal, pero cuando nosotros hablaban con nosotros pidieron ayuda porque no sabían qué miércoles hacer. Bueno, ahí empezamos a ordenar las cosas y cómo saber cuál era lo que tenía más riesgo dentro del curso. O sea, hay que entrar a picar ahí. ¿No? Tú no puedes trabajar a tonta y a loca. O sea, limitación es muy importante, ¿ya? Y aquí limitación que proveen, que facilitan los medios de comunicación, súper importante. En la epidemia de suicidio de Tongoy, que fue hace algunos años atrás, el rol de la prensa fue terrible. Pues salía hasta en la portada del Mercurio día domingo, ¿qué pasa en Tongoy? ¿Ya? Tongoy se empezó a llenar de tesistas franceses que veían aquí una especie de laboratorio social, se transformó en verdaderos rockstars, porque era un grupo de jóvenes, eran como 15 jóvenes, de los cuales se habían suicidado 8, y los 8 andaban como zombies por el pueblo, ¿ya? Entonces los entrevistaban estos tesistas que venían a hacer sus memorias con ellos, ¿eh? Entonces, además, le da publicidad, le da refuerzo, o sea... Bueno, ¿qué es lo que quiero decir en el fondo? Que la ideación suicida no es el problema es el intento de suicidio. ¿Por qué? Porque de este intento de suicidio, ¿cuántos van a pasar a suicidarse? ¿Cuánto dije? Día 12%. Los violentos, mucho más. Si lo vemos al revés, tenemos que hay suicidios que se suicidaron al primer intento. ¿Se fijan? Estos que están allí. Y estos que pasaron por su intento para suicidarse. O sea, desgraciadamente hay suicidas que no han hecho intento. Digo desgraciadamente porque los que han tenido intento sabemos que hay un factor de riesgo. Eso hay que intervenir. Estos no, estos se suicidaron a la primera. Estos generalmente son hombres. Ahora, si comparamos en edad, ¿cuáles son más jóvenes y cuáles son más viejos? Estos son más jóvenes, porque estos intentaron varias veces antes de finalmente suicidarse. Entonces, la existencia de un intento
es una señal de riesgo. ¿Está claro? De los suicidados, la mitad había hecho intento antes. ¿Ya? Y de los ideadores de suicidio no sabemos, pero lo que sabemos es que sí hay un grupo de suicidados que no ha hecho intento, el 50%. ¿Ya? Entonces, definición operacional de suicidio. ¿Cómo sabemos cuándo algo es un suicidio? ¿Qué es lo que es un suicidio? Tiene que haber habido evidencia que la muerte fue autoinferida, ¿no es cierto? Y la muerte se puede haber producido por acción u por omisión. En el caso de la paciente que no se realiza la diálisis, es por omisión, ¿no es cierto? Y tiene que haber habido intención de morir, porque ¿quién se autoinfiere la muerte sin intención? Un accidente, ¿no es cierto? Por ejemplo. O el paciente que está confuso y que no se da cuenta que una ventana y trata de salir por la ventana y se cae de un piso alto. Pasa a veces en hospitales. Ese también es un accidente. Entonces tiene que haber habido evidencia de que la muerte fue autoprovocada y que hubo intención de morir. ¿Y cómo sabemos esto? La intención de morir por señales directas o indirectas. Expresiones verbales y no verbales. Quiero matarme. Muy importante, ¿qué porcentaje de los suicidados? Por eso que le preguntamos a los proxy, ¿qué es lo que les dijo la persona? ¿Cuántos de los suicidados habló de suicidio antes de suicidarse? ¿La minoría o la mayoría? ¿Ah? La mayoría, pero todavía existe el prejuicio de que quien habla de suicidio no lo hace. Eso, alguien inventó esa estupidez. Quien dice que se va a casar, no se casa. Claro. Quien dice que sale de vacaciones, no sale de vacaciones. Nada que ver, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber expresiones verbales y no verbales, o evidencia indirecta o implícita. ¿Qué evidencia indirecta o implícita de intención de morirse? ¿Qué se le ocurre? Claro, sí. Sí. ¿Sí? Visita recurrente a lugares en internet donde hay métodos de suicidio, lectura obsesiva de suicidio, despedidas extrañas. ¿Ya? En un caso reciente, el papá de un joven lo llamaron amigos de él y dijeron que algo está pasando con el Jonathan, tío, que anda despidiéndose todo el mundo. ¿A dónde van a ir ustedes? ¿Ustedes se van de Chile, verdad? Como él dice, que se van lejos. No, él anda diciendo que se va lejos. ¿Ya? ¿Qué evidencia indirecta, implícita? Aquí tenemos lo que estaba preguntando. Por ejemplo, preparativos para la muerte, ordenar las cosas. Una persona me dice, pucha, estoy preocupado, mi marido de nuevo le bajó la cosa aunque tiene que arreglar el testamento. Expresiones de adiós. Estamos hablando, despedidas, ¿no es cierto? Regalar las cosas. Una vez una paciente llegó con las obras completas de las traje de regalo, doctor, ¿para qué quiero esto? Le digo yo, esto es tuyo. Yo no puedo aceptar regalo. No, es que yo probablemente no voy a estar. ¿Qué? ¿Cómo que no vaya a estar? ¿Te aburriste de verme? Le digo. No, es que yo me voy y le quería, siempre hablaba usted que una vez quiso tener la obra original de Freud. Así como en idioma alemán la tenía así. Bien bonitas. No, le dije, llévatelo y pero siéntate, ¿qué te está pasando? Expresiones sobre desesperanza. ¿Qué es una expresión de desesperanza? No estar ni ahí, no querer nada, no va a pasar nada, todo se acabó, todo se arruinó. ¿Ya? Esfuerzo sobre procurar o aprender métodos, ¿ya? Seguir un curso de autoenvenenamiento. ¿Ya? Precauciones para no ser rescatado. Supongamos que va a hacer un intento y se esconde para hacerlo. Eso indica intención suicida. Si esa persona aparece muerta y se había escondido, claramente fue un suicidio. ¿Ya? Eso lo sabe la PDI cuando se pierde un adolescente y no lo pueden encontrar y lo llaman. Lo más probable es que, pucha, te dicen al tiro, no hay ese que se suicidó. Evidencia de que reconocía el potencial de letalidad del método, usó un método, se tomó las cuestiones, porque claro, uno tiene la duda a veces
supongamos un chico que se toma una cantidad de clonazepam y se muere, pero eran 10 tabletas, pero él es médico y sabe que las 10 tabletas de clonazepam más este otro medicamento que también lo estaba tomando de antes por una hipertensión sí puede provocar una reacción, una interacción, pero sabía. Intentos previos, como la señora. Esta señora sabía que si dejaba de ir a la diálisis y no la rescataban en 48 horas se moría. ¿Ya? Intentos previos o amenazas previas, haber avisos previos. Eventos estresantes serios, haber estado en este tiempo pasándolo muy mal. Pérdidas serias, reales o anticipadas. Por ejemplo, hay un chico que yo vi hace muchos años atrás que era hermano de otro paciente y supe que él estaba metido en muchos temas de drogas, de alcohol y problemas económicos, secundario a eso, lo habían echado del trabajo por ausentismo y tiene una pelea con la mujer lo echa. Le dice, tú no vuelves acá hasta que estés mejorado, le dice. Y él se va en el auto y al día siguiente o en la noche, en la madrugada, amanece accidentado, muerto. ¿Ya? Y se lanzó contra un árbol. La reconstrucción del caso fue un suicidio. Tenía una nota en el bolsillo. Se lanzó contra el árbol. No había cómo lanzarse contra el árbol. Reales o anticipadas. ¿Qué son las reales? Lo que ya ocurrió. ¿Qué anticipada? Voy a morir. O voy a perder el trabajo. O como una paciente, la PSU. Desastre se me viene encima. Depresión o trastorno mental, todas estas cosas van apuntando a que puede haber habido intención de morirse en este paciente que murió y que no sabemos si fue suicidio o no. ¿Ya? Por ejemplo, el caso de una persona que se cayó en el auto por un risco. Había ido varios días antes. Yo hice la autopsia, conversé con el hermano y dije si había habido elementos que hicieran pensar de que... Bueno, es que siempre hablaba de la muerte, especialmente en el último tiempo, porque su mujer, no sé qué cosa, bueno, hay un tema ahí de pareja importante. Y además había estado todos estos días yendo a ese lugar, según era mirar la puesta de sol. Yo le he dicho, ten cuidado, mira que ese lugar a veces a la gente se le salen los frenos y se caen para abajo. Y eso fue lo que pasó. Entonces, la idea final que había sido un suicidio. Bueno, los métodos para suicidarse tienen distinta letalidad, ¿ya? Y también lo que la gente hace nos apunta. Si una persona se dispara con un arma, eso es un método de muy alta letalidad y lo más probable es que quien se dispara con un arma no sea accidental, sobre todo si sabía manejar armas. Puede ser, pero si es en la boca, es difícil que sea accidental, pero como caerse arriba del arma y que se incruste en la boca no es fácil, ¿no? O si es con estricnina, uno dice, claro, aquí esto fue autoinferido, fue autoprovocado. Pero, por ejemplo, cuando son métodos de menor, como hablábamos, el clonazepam, por ejemplo, o se hizo un corte que terminó con una hemorragia, en que la muerte era improbable, pero se muere, ahí vamos a tener la duda. Estos son casos que no sabemos si fueron accidentes o fueron suicidios. ¿Ya? Cuando estamos acá, se lanzó de 12 pisos después de una pelea con la señora y se lanzó para abajo. Parece que está claro, ¿no? Pero aquí están las dudas. O sea, la autopsia psicológica es especialmente importante cuando estamos en este nivel de incertidumbre. Pero como dijimos, esa es la primera utilidad que hubo. Hoy en día la autopsia psicológica se hace más bien para caracterizar suicidas. ¿Ya? Niveles de intención, la premeditación, el planeamiento, la deliberación, ensayos previos. Esto también es un indicador. Me acuerdo de un paciente que varios días antes de lanzarse por la ventana estuvo cimbrándose, ¿ya? Un poco haciendo una especie de cálculo de cuánta energía necesitaba para lanzarse. Al final no pasó nada, pero estaba en eso. Ensayos previos. Andar con la pistola. Sí, andaba con la pistola todo el día, probándola, la cargaba, como aprendiendo a usarla. ¿Ah? Grado de preparación. El método escogido, un método altamente letal, también es más probable el suicidio. Precauciones contra la intervención y el rescate por parte de terceros. Pero, por ejemplo, supongamos que el tipo le gustaba la cacería.
época de caza, sale con la escopeta de caza y muere por una accidente, se disparó. ¿Cómo saberlo? Bueno, cuando hay más de un método simultáneamente, esto es muy importante. Hay gente que para suicidarse usa 2 métodos para estar más seguro. ¿Ya? Ahí obviamente es mucho más posible que accidentalmente haya usado 2 métodos, ¿no es cierto? Bueno, cuando estamos estudiando el suicidio investigamos detalles de la muerte, el contexto social, todas estas cosas pueden ser relevantes, relaciones interpersonales, trabajo, historia psíquica suicidal, presencia de enfermedad psiquiátrica al momento del suicidio, salud física, contacto con el sistema de salud, u otros según el énfasis de la investigación. Como vamos a ver ustedes en el segundo estudio que nosotros estamos haciendo, lo que estamos investigando es el tipo de tratamiento que siguieron los suicidas comparados con controles no suicidas. ¿Ya? La calidad del tratamiento. Pues tenemos la hipótesis de que probablemente mucha gente que se suicida, el problema que ha habido es que el tratamiento ha sido insuficiente. Y que si hubiera sido suficiente no se habrían suicidado. Importante saber eso, ¿no es cierto? En la práctica, ¿cómo se hace esto? La autopsia psicológica. Se parte contactando con una carta seguida de llamada telefónica. Esto es ética pura. Ya tú no puedes hoy en día llegar a la casa de alguien, tocar la puerta e invadir. Como cuando llegan los testigos de Jehová a tu casa así domingo a la hora del almuerzo y llegan unos señores, unos jóvenes con unos ternos preciosos azules, trayendo la palabra de Dios y dices, pero estoy comiendo empanadas. Me llegan a otra hora. ¿No es cierto? Eso no se puede hacer. El mejor momento es 2 a 6 meses de echar la muerte. ¿Por qué? Porque antes de 2 meses puede que el duelo esté muy reciente y puede haber mucha emotividad derivada del duelo. Después de 6 meses, lo que se ha visto es que tiende a producirse un decaimiento de la información, del recuerdo, mayor imprecisión. Ahora, cuando uno ve estudios de verdad hechos, yo encuentro desde gente que fue entrevistada al día siguiente o a la semana siguiente y gente que fue investigada 2 años después. Los tipos están preocupados de juntar la muestra porque eso se comprometieron. Se comprometieron ante la Asociación de Salud Mental Americana a juntar 160 casos, faltan 2 meses para que se cierre el proyecto y no han juntado ni 50, se ponen a juntar como sea. ¿Ya? Y ahí cambian los protocolos y meten gente como sea. Esas cosas pasan en la vida real. ¿Eh? Se pide permiso y se hace. Nosotros también lo hicimos. Teníamos 2 a 6 meses y ampliamos de 1 a 9 meses. Porque no era posible, ¿no? Se entrevista al pariente más próximo. ¿Cuál es el pariente más próximo? Claro, puede vivir con varias gente. ¿Con quién pasa más tiempo? ¿Ya? Y si vive solo, ¿a quién lo visitaba con mayor frecuencia? Es como, estas cosas son muy de sentido común. Puede validar la información otro pariente, amigo, colega, persona de salud. Si necesitamos validar la información. Nos acaban de decir que don Luis, eso lo hicimos algunas veces, tenía un trastorno bipolar muy complicado. Y usted fue psiquiatra de esta persona, la información nos dio un hermano, ¿es cierto que usted lo veía? Validando información. ¿Cuáles son los efectos de la aplicación de la autopsia psicológica? Importante que el procedimiento puede tener un efecto importante en el proceso de duelo. Gente que está en duelo. Sabemos que el duelo de los suicidas es más largo que el duelo de muerte natural. ¿Ya? Puede ser una muerte inesperada, puede generalmente se da en un contexto interpersonal en que puede estar implicado alguna de las personas que sobrevivieron, ¿verdad o no? Si se suicida mi mujer, algo tendré yo que ver con eso, digo, ¿no? Estaba ahí. Entonces reactiva emociones dolorosas, pero provee a la vez una oportunidad para obtener ayuda. Un poco se trata de que las personas que tuvieron la amabilidad de participar en esta autopsia psicológica también sientan que reciben algo por la colaboración. Existe un requisito de competencia en llevar adelante el proceso de forma apropiada. Tiene que haber capacidad de contención emocional. Eso significa presentarse, sentarse, acompañar y dejar abierto no hacerlo. Yo he llegado a hacerlo y doña María
veo que usted está muy afectada, ¿quiere hacer esto? O si quiere, tomémonos un tecito y veamos si lo hacemos, o lo dejamos para otro día. No, doctor, si esto me hace, tengo que hacerlo. Te dice, ya me tratan de decir eso, tengo que enfrentar esto. Y además que yo creo que me va a hacer bien. ¿Ya? Generalmente les hace bien. Efectos secundarios, reactivación sintomática desadaptativa. ¿Qué quiere decir esto? Que reaparecen síntomas que estaban tranquilitos, se reactiva todo y el paciente queda peor. Me hizo pésimo la entrevista el otro día. O se puede reactivar la culpa, ¿no es cierto? Acuérdense el caso de este señor que me dice, sí, yo le quiero decir que también quiero suicidarme, porque yo creo que yo tuve la culpa de suicidio de mi mujer. ¿Ya? Ocasionalmente se debe suspender el procedimiento para dar lugar a una intervención de apoyo, como les decía, como el caso. Mantener en mente el principio ético de no hacer daño, como el principio de Hipócrates. Primero, no hacer daño. Después, veamos si podemos hacer algo. ¿Se acuerdan el principio? Primero, no ser. Si se detecta ideación suicida, el entrevistador debe hacerse cargo de eso. Es súper importante. Ahí pasamos a manejo de la ideación suicida. Tipo de estudio. El método es súper flexible, el método de autopsia psicológica, adaptable al objetivo del estudio. Los ejemplos son, por ejemplo, variables culturales asociadas al suicidio maoríes. Por ejemplo, hay un estudio precioso. Compararon suicidas maoríes con suicidas australianos de Sydney. ¿Ya? Y encontraron que hay una diferencia muy importante. Eran más jóvenes. En Chile hay muchos suicidios en las zonas mapuche, pero muchos suicidios. O sea, fue muy divertido porque hace un tiempo atrás estuve leyendo un proyecto de investigación en que la gente quería demostrar el efecto protector de la cultura mapuche sobre el suicidio. Pero dije, ¿ustedes han visto cuántos suicidios está ocurriendo en cultura mapuche? Altísima. Entonces, no es tan cierto que... o sea, probablemente, claro, en el año 1400 estaban solitos ahí, nadie se suicidaba, pero ahora los problemas no derivan de ellos, derivan de la transculturación. Por ejemplo, neurobiología del suicidio sería también típico estudio comparando cómo andan los neurotransmisores en unos y otros. La personalidad, encontraron gracias a eso esta cosa de la impulsividad y la agresividad. Variables psicológicas, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿cuáles son los problemas cruciales de la autopsia psicológica? Sensibilidad y especificidad de las mediciones. ¿Ya? Ustedes saben que en todas estas cosas lo importante es la sensibilidad y la especificidad. O sea, los hallazgos que tiene, podemos tener un método súper sensible, que al final dice son todos seres humanos. No nos sirve mucho, es demasiado sensible, pero es poco específico. ¿Ya? ¿Cuál es el grupo control más apropiado? ¿Muertos por enfermedad médica o muertos por accidentes, controles vivos? Estas son definiciones metodológicas que son cruciales. Porque, ¿qué pasa por los muertos por accidente? Que alguien por ahí encontró que los muertos por accidente eran muy parecidos a los muertos por suicidio, psicológicamente. La gente que tiene accidente automovilístico es distinta que las que no tiene, o sea, como grupo. Como grupo, la gente que se mata los sábados de la noche es distinta que los que tienen accidentes los martes de la tarde, ¿o no? Son distintas personas, son distintas especies, ¿ya? Distintas cohortes. El tamaño muestral, otra definición que hay que ver cómo se hace. Hay varias maneras de hacer. Tú tienes que tener un sistema de apoyo instalado. ¿Qué vas a hacer si aparecen proxy que están muy mal? No te puedes no hacer cargo hoy en día en la investigación. No te puedes hacer cargo de lo que encuentres. ¿Ya? Hace un tiempo atrás habían unas personas que se les ocurrió investigar en salas de medicina interna y de acción suicida. El comité les dijo, ponte que salga un 15% de pacientes con ideación suicida que ustedes no sabían y que tampoco sabíamos. Ustedes se hacen cargo de ellos, ¿verdad? El hospital. ¿Pero por qué? Si para nosotros no son pacientes, ahora van a ser pacientes. O sea, aquí corre el principio, si usted no sabe, el que nada sabe, nada teme. Pero en el momento que usted sabe, se hace cargo. Y eso es irredarguible. No pudieron hacer el estudio porque
tenía que tener un policlínico listo al lado. Claro, o sea, el director del hospital dice, para nosotros no era un problema hasta que ustedes llegaron, ustedes llegan, se hacen cargo del problema. Sí, así es la vida. Nadie te obligó a casarte. Y hay otros aspectos éticos y procedurales que son importantes a ver, el secreto, la información, qué se hace con lo que se obtiene. Problema ético, por ejemplo, imagínate que este señor dice que se va a suicidar. Esa persona que te lo está diciendo en un contexto de autopsia psicológica, él no es paciente tuyo. ¿Tú tienes derecho a hospitalizarlo? No siendo paciente tuyo. ¿Tienes derecho a contarle a los otros hermanos o los otros hijos, a sus hijos, de que el papá está en riesgo de suicidarse? ¿O no? Es un problema ético. ¿Cómo se maneja eso? Hay psiquiatras eminentes que han pasado Pascua Año Nuevo en la cárcel pública por ser demasiado diligente. No es tan fácil, ¿eh? O sea, hay aspectos éticos y procedurales en todo esto. Tipos dijimos ya los de primera generación, los de segunda generación, dicen que hay hasta de tercera. Son 11:15, hay cafecito, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Hay algún café? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién? O sea, ¿son los jueces los que piden el procedimiento de autopsia psicológica? ¿O es que depende. se puede hacer ante una sospecha, solicitud de la familia o algo? Claro, puede hacer, claro, sí. Sí, claro, puedes tomarlo, o sea, a ver, yo lo que he participado fue un estudio que organizó la Ceremi de la Cuarta Región, donde se ha instalado con mucha fuerza ahí el Plan Nacional de Prevención de Suicidio que lleva adelante el Ministerio, y ahí la Ceremi decidió estudiar los suicidas de la Cuarta Región y se investigó la mitad, aleatoriamente la mitad de los suicidados ocurridos un año. ¿Ya? Pero la Ceremi, teníamos ahí un decreto de la Ceremi, que llevamos a la casa de los pacientes con la carta, con delantal, correctamente identificado, ¿ya? Y ahí sí no se hacía con la carta, ahí se puede hacer, porque tú eres autoridad sanitaria. Ahí no es necesario con la cartita. Ese es el primer ejemplo. El segundo, el proyecto Fonix, autorizado por el Gobierno de Chile, todos los comités de ética de la región. Bueno, hoy en día nadie se puede largar a hacer cosas muy a la libre, ¿eh? Los comités éticos son súper exigentes. Formamos unos 15 entrevistadores, ¿ya? Que iban a hacer en directo, porque trabajamos con los equipos de salud de la sexta región, por lo tanto son pacientes o personas en general bastante conocidos, territorios conocidos por ellos. Pero ahí, como era investigación, y no era un procedimiento de la autoridad sanitaria, sino que era el FONIS y la Universidad de Chile, de donde yo proveía, ahí yo tenía que hacerlo mediante una carta certificada, tal como, ya, y de contacto telefónico, y después llegábamos allá. La diferencia es muy importante, porque la autoridad sanitaria, cuando llegó a la cuarta región, tomaron la mitad, 31 suicidados en 62. Se resistió solamente una persona, no quiso. Aquí tomamos contacto como 80, logramos 17, porque tenía más libertad ellos, subjetiva, para no participar. ¿Ya? Lo cual está muy bien, también tienen derecho a no participar, ¿me entiendes? Entonces, y en el caso de la señora esta de la diabetes, esta señora que tenía la nefropatía y no se dializó y se murió por ello, ahí la solicitud fue del jefe del servicio médico legal que me pidieron la colaboración, ¿ya? Y bueno, súper interesante. Alguna vez me ha llegado gente así individualmente, quiero saber de qué murió mi
mi hijo se suicidó, lo mataron, qué sé yo, no quedé tranquilo. Siento que ahí me meto en un terreno muy complicado legalmente, ¿no? Yo quisiera ahí tener un apoyo, que me lo pidiera un juez. Me sentiría más... Pues, ¿qué pasa si? Imagínate que me meto, es que uno de lesos se puede meter en problemas muy grandes. Y mi día ya tengo hartos problemas. Si no es un problema de falta de ganas de ayudar. Pero ya, la hija se suicidó, se cayó de un balcón en Concepción. Entonces llega la mamá, yo quiero que usted haga autopsia psicológica, no estoy seguro. Y me meto. Y como me encanta la investigación, y yo habría sido del FBI en otra vida, encuentro que parece que no me queda claro que se haya suicidado. Pienso que fue un empujón. Termino metido en un tremendo juicio. Y a lo mejor termino demandado. ¿O no? De puro leso. Entonces, hay que tener cuidado también donde uno se mete. La vida y la muerte son hechos complicados. Complicados. Entonces, hay que tener claro también cuál es el terreno legal en que uno está trabajando. No te recomiendo que pongas un aviso en la tercera se hacen autopsias psicológicas a bajo costo. ¿Sí? Tengo dos preguntas. Haga. Los suicidios, no sé si bien llamados suicidios, bien o mal llamados suicidios colectivos, En clusters. ¿tienen la misma lógica de esto o tienen otra lógica más de dinámica un poco más grupal, más imitadora? Bueno, claro, ahí claro, en los suicidios en clusters, llamados así porque son conglomerados, que pueden ocurrir en cercanía geográfica o a distancia, también a distancia, ¿ya? Un mecanismo muy importante de limitación, el aprendizaje social, o sea, aprenden de un modelo que muestra que la solución suicida es posible, ¿ya? Las personas que van a tener mayor vulnerabilidad a seguir el mismo camino van a ser personas que han tenido intentos de suicidio anteriores o que están pasando episodios depresivos y que a lo mejor están con ideas suicidas, pero la existencia de un modelo exitoso, entre comillas exitoso, que logran matarse, produce un efecto desinhibitorio. Y la otra... Es como lo que pasa en la protesta en el centro. Basta que uno eche abajo un semáforo para que todos echen abajo un semáforo. El efecto de masa es conocido, de desinhibición. Y ahí también pasa. También la otra pregunta es relacionada a uno de los puntos que leímos en clase que me llamó la atención en el sentido de la infraestructura, que de manera era importante muchas veces en los factores de riesgo suicida. ¿Ya? ¿Cómo así? Por ejemplo, la construcción de edificios en altura, puentes, sí, cosas así. sí, el metro. Exacto, el metro. ¿Existen políticas de Estado, no sé, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Obras Públicas? Recomendaciones, hay mucho paper respecto a eso. Hace algunos años atrás, ahora no tanto, porque ahora los metros es más protegido. Hay muchas estaciones, las nuevas, la gente no tiene acceso a las vías. Pero hace algunos años atrás, yo diría el año 90, por ahí por el 2000, me acuerdo haber leído un paper del British Journal of Psychiatry, una revista súper importante que evaluaba los metros del mundo por cantidad de suicidios, lo calculaban como suicidios por estación. Y Chile aparecía como de los países con mayor mortalidad en el metro. Y se suponía que tenía que ver con que el metro chileno es muy inseguro. O sea, ahora no, como te digo, pero en ese caso sí. Por ejemplo, en la construcción de puentes o de autopistas, por ejemplo, nosotros vemos que hay alta construcción de puentes, de autopistas, que claro, ahora le ponen rejas, Sí. pero no para que se pasen los animales o para que no tiren piedras, algunos para abajo, pero no sé si no tiene una mentalidad de decir sí, también es para un factor de protección. No, yo creo que en general a nivel de políticas públicas todavía es muy poco lo que es de protección de la gente. Tú puedes hoy en día a una farmacia y comprarte una caja de 60 comprimidos de paracetamol. Y el paracetamol es mortal. ¿Ya? El paracetamol no debería venderse en caja de más de 6 tabletas. ¿Ya? Entonces hay mucha liberalidad en muchas cosas. Hubo un tiempo, yo sé que hay países que se han tomado medidas y son importantes, cuando se reducen
se reduce el acceso de las personas a métodos letales, disminuir la tasa global de suicidio. ¿Ya? Una discusión que había, por ejemplo, claro, si instauraron mayores prohibiciones, mayores limitaciones para que la gente tenga armas de fuego en la casa, a lo mejor habrá menos suicidios por armas de fuego, pero hay más suicidios por otras cosas. Es posible que eso pase, pero también hay un efecto global sobre la baja del suicidio. Porque muchos de los suicidios estos son suicidios oportunistas, ocurren en el momento, impulsivo, y en esos casos se desencadenan por una pelea, ¿ya? Y si no está el arma, o el arma está desarmada, o está el arma y no hay balas, ya tiene que pasar un día, 2 días, el fin de semana, y a lo mejor ya la cosa ya se pasó, claro. ¿Sí? Bueno, ¿qué hacemos ahí? ¿Cafecito, un tecito, algo, no? Sí, vamos y después seguimos. Hay que aumentar la glicemia para seguir.